El Salmo 51 es una canción creada por David en un momento de ayuno donde él se estaba arrepintiendo delante de Dios por haber traicionado a un amigo, haber pergeñado la muerte de ese amigo, de ese servidor leal de nombre Urías, y de haberse allegado a la mujer de esa persona con la cual también había gestado un hijo en ausencia de Urías, cuando Urías estaba en tiempos de guerra y donde David también tendría que haber estado en el tiempo de guerra, pero él decidió hacer caso omiso a la ley que estaba sobre Israel, esta ley de guerra, y se quedó relajado en su palacio, enviando a su ejército, entre los cuales estaba el soldado Urías, y en ese lapso David sale a la terraza de su palacio y ve a Betsabé, que era la esposa de Urías, la ve bañándose en su patio, la desea y en ese día la hace llamar y se acuesta con ella. De esa relación sexual queda embarazada Betsabé, lo hace saber al rey y el rey lo que hace es tratar de tapar esto, lo manda a llamar a Urías para que Urías se tomase un día para estar con su mujer. Urías, fiel a la ley de Dios y fiel también a sus compañeros que estaban en la trinchera y también fiel a la defensa de su nación, decide rechazar esta propuesta del rey. Y entonces, viendo David que Urías estaba resuelto a mantenerse en rectitud, lo que hace es llama a un general y le dice que cuando estén en lo más recio de la batalla, pongan al frente a Urías y lo dejen solo para que los enemigos lo maten. Esto sucedió. Luego viene el profeta Natán y, como es de esperar, que muchas veces nosotros creemos que podemos esconder cosas de los hombres, y de hecho así es una verdad, podemos nosotros escondernos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios no podemos escondernos. Entonces Dios mandó a Natán para reprender y confrontar a David y mostrarle que estaba expuesto. Y entonces, cuando Natán le da la palabra, David reconoce su pecado y comienza este proceso de arrepentimiento, lo cual plasma luego en una canción en el Salmo 51, donde le pide un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto, y que el Espíritu Santo no se vaya de él, y que la salvación, el gozo de la salvación, poder recuperar ese gozo. Quiero decirte algo con respecto a esto. Este ejemplo de David es, la verdad, que tremendamente útil para todos nosotros hoy. Saber que David, si bien fue perdonado, fue restaurado, en la vida de él, estas situaciones, estos errores que él cometió, tuvieron no solamente daños personales, sino que fueron también colaterales. Por ejemplo, hay hijos de David que murieron en la juventud, en situaciones trágicas. Su reino mismo tuvo muchas sediciones y él fue traicionado varias veces, aunque hasta el final de sus días mantuvo su reino, pero fue muy difícil la vida de David. Y a pesar de que Dios hizo un pacto de misericordia con él y para sus descendientes, Dios le dijo: no te permitiré levantar la casa a mi nombre, porque tus manos han derramado mucha sangre, lo tendrá que hacer un hijo tuyo. Por eso, entender que muchas veces, o siempre, mejor dicho, que nosotros estamos en despropósito, es decir, en desobediencia, como le pasó a David, que estuvo en el horario incorrecto, en la hora incorrecta, haciendo lo incorrecto, eso le llevó a crear un vacío en su propósito, donde Satanás pudo meter toda esta crisis que luego devino de estos pecados que él cometió. La esperanza hoy es que estamos en tiempo de gracia. Si David, en un tiempo donde la gracia todavía no abundaba, fue perdonado, ¿cuántos más nosotros que hoy, donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia del Señor? Pero tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios nos perdona, nos restaura, nos redime y nos saca del estilo de vida con despropósito. Por lo tanto, la gracia nunca nos va a inspirar a volver a aquellos lugares de donde ella nos sacó. Por eso dice el Nuevo Testamento que no tomemos nuestra libertad en Cristo
para hacer de ello una posibilidad de libertinaje, sino que nos mantengamos en la libertad verdadera para andar en el propósito de victoria que el Señor creó para nosotros. Que podamos diferenciar entonces estas dos cosas, ¿no? Cuando al final de un proceso existe la necesidad de arrepentirnos, quiere decir que fueron procesos y desiertos donde nosotros mismos nos metimos y se prolongaron. Ojo que ahí puede suceder que en esos procesos de desobediencia cosechemos no solo fracasos, sino también pseudos éxitos que al final redundan en el engaño para nuestra derrota. Pero cuando es una prueba, como toda prueba tiene, como todo alumno, tiene un maestro, y el maestro es el que impone la prueba, pero el buen maestro Jesús no nos deja solos en la prueba, sino que nos hace pasar a veces por senderos de dificultades donde Él sabe que nosotros sí podemos y que en Él todo lo podemos. Y lo que una prueba te da es un final de mayor autoridad. Y en el proceso de la prueba, cuando la estás caminando, vos te das cuenta si estás en obediencia o en desobediencia. Esa es otra de las marcas que vos podés decir, estoy en un proceso de desobediencia y cosechando maldiciones, o estoy en un proceso de obediencia en tránsito de una prueba y me viene un mayor peso de gloria. Así que en esta mañana quiero dejarte esta reflexión y que podamos, como hizo David, si hemos cometido errores, volvernos con todo al Señor, pero también tomar aquel ejemplo de no dejar ese bache, ese vacío en nuestro propósito, sino que andemos en la ley de Dios, en el tiempo y en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos ha pedido. Que el Señor te bendiga y que hoy nos levante mucho más allá de lo que podamos imaginar. Bendiciones.